¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio basado en las preguntas. ¿Sí? Hemos entrado ya a la pregunta 69. Hoy nos toca la pregunta 69. ¿Sí? Y habíamos visto cuál es el sexto mandamiento, ¿cierto? El no matarás. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué prohíbe el sexto mandamiento? ¿Sí? Y vamos a profundizar un poco más sobre este tema. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe el destruir nuestra propia vida o el quitar injustamente la de nuestro prójimo, así como también todo lo que tiende a estos resultados. Qué interesante. El objetivo es preservar la vida del hombre. ¿Sí? Y la vida no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Nosotros no podemos decidir ni siquiera en nosotros mismos si vivimos o morimos. Eso es enteramente la voluntad y la soberanía de Dios. No podemos quitarnos la vida, no podemos ser homicidas en el sentido de nosotros mismos quitarnos la vida, ni quitarle la vida a nadie injustamente. Y cuando habla de injustamente, habla de quitarle la vida al inocente, de quitarle la vida al que en cierta forma no tiene culpa. Y poníamos el ejemplo, ¿sí? Hace unos videos atrás, acerca del tema de Éxodo capítulo 22 versículo 2, donde se habla de si alguien entra forzando, un delincuente, un ladrón, entra forzando la puerta de tu casa y tú, por salvaguardar la vida de tu familia, lo hieres sin intención de matarlo, pero él muere, no eres culpable de muerte. No ha sido la intención, no hay alevosía, no hay intención de matar a la otra persona, ¿sí? Sino es una cuestión circunstancial o accidental. Ahora, la vida y la muerte está en manos de Dios y Él es el único que puede quitarla, y es más, Él es el único que puede quitarle al injusto la vida, si así Él lo decide. Y decíamos que esto hablaba incluso las leyes dadas de Dios a Moisés, que mandaba matar a aquel que era transgresor de la ley. ¿Ok? Y este era el resultado de la paga del pecado, la muerte misma. Ahora, quiero ver algunos versículos bíblicos con ustedes. Voy a leerlo en la Reina Valera. Génesis capítulo 9, versículo 6. Primer libro de la Biblia, Génesis 9, 6. Yo lo leo en la Reina Valera. Génesis 9, 6 dice: el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre se derramará, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí? El sentido es preservar la vida, no quitarla. ¿Ok? Teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto en Éxodo 22:2. Pero el objetivo es no derramar sangre de hombre, ni siquiera la nuestra propia, ni siquiera nuestra propia vida. Hay un versículo más que quiero tratar con ustedes en Mateo, Nuevo Testamento, Mateo 5, Evangelio de Mateo, primer evangelio en el orden bíblico. Mateo 5, capítulo 5, versículo 22. Ojo con esto, voy a leerlo desde el 21 para entrar en contexto. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué interesante, porque esto quiere decir que el mandamiento de no matarás va más allá de la acción misma de quitarle la vida físicamente a una persona. Tiene que ver mucho con la conciencia, tiene que ver mucho con el pensamiento, con el deseo. Por eso los mandatos de Dios, las leyes de Dios no se cumplían solamente desde el exterior, como lo habían enseñado los fariseos, sino que era desde el interior. Tenía que ver mucho con la intencionalidad. Y la palabra aquí, enojarse, que dice, no cualquiera que se enoje contra su hermano, la palabra en el griego es orgizo. Y esa palabra orgizo en el griego quiere decir aquel que tiene sed de venganza. No es un enojo común. No es como cuando tú te golpeas un dedo o cuando te golpean de casualidad y tú te enojas y luego se te pasa. Este es un enojo que tiene sed de venganza. Un enojo que tiene el deseo de quitarle la vida a la otra persona. Tal vez no lo hace físicamente, pero tiene el deseo de quitarle la vida. Esto
también es contado como juicio. Aquella persona que tal vez no mata físicamente a la otra persona, pero comienza a hablar mal del hermano dentro de la iglesia, comienza a hablar mentiras y está matando el testimonio ante los demás de ese hermano, eso también es contado como juicio. No solamente tiene que ver entonces con lo exterior, con la acción misma física, sino también con la intencionalidad del corazón, porque los mandamientos de Dios se tenían y se tienen que cumplir desde adentro, desde la conciencia, desde el interior mismo, y se vean reflejados en el exterior. Pero el fariseo enseñaba de manera distinta, ¿verdad? Primera de Juan 3:15, último versículo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué interesante. Aquel que aborrece, intencionalidad nuevamente, es homicida. Aquí la palabra homicida quiere decir que da muerte, tiene que ver con la muerte. Entonces no solamente el mandamiento es no matarás en un sentido físico, y algunos pueden decir yo nunca he matado a nadie, así que yo he cumplido ese mandamiento al pie de la letra, yo nunca le he quitado la vida a nadie ni he derramado sangre, pero sí has hablado mal de otra persona, sí has hecho quedar mal a otra persona, sí le has hecho una maldad a la otra persona, que lo has derrumbado emocionalmente, que lo has derrumbado incluso hasta físicamente, anímicamente, y eso también es contado como juicio. Ese deseo de hacerle daño a la otra persona, esa intencionalidad también es contada como juicio. En ese sentido, muchos de nosotros hemos de repente en alguna circunstancia de nuestra vida o en alguna etapa de nuestra vida haber cometido ese error y hemos transgredido también ese mandamiento. Pero hoy sabemos que no debemos hacerlo más, que debemos ponernos a cuentas con Dios y cumplir los mandamientos que Él nos ha dado, no solamente en el exterior como los fariseos, sino desde el interior, desde el pensamiento, desde la conciencia, desde el corazón. Este ha sido, familia, nuestro mensaje de mediodía. Pongámoslo en práctica, que Dios los siga bendiciendo.